Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Nos encontramos aquí de nuevo reunidos en este su canal, La Única Verdad de Dios. Hoy estamos aquí reunidos primeramente para exaltar el nombre de nuestro único y gran Dios y Salvador Jesucristo. Y también para traer una conferencia a ustedes que se ha titulado ¿Los mormones alguna vez fueron unicitarios o han sido unicitarios alguna vez los mormones? Esta conferencia va a ser dada o dictada por el teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra. ¿Ya? Él va a estar hoy con nosotros, en esta noche nos acompaña y va a estar con nosotros para dictarnos esta conferencia, para nutrirnos sobre esta conferencia. ¿A raíz de qué nace esta conferencia? Bueno, a raíz de un video que subió hace un tiempo el señor Luis Carlos Reyes, donde dice que los mormones fueron unicitarios y que nosotros, la Iglesia del Nombre, pues cogimos la doctrina unicitaria fue de los mormones. También ese video ha sido replicado por muchos trinitarios, uno de ellos, Edgar Guevara, que también pues repite lo mismo que dice el señor Luis Carlos Reyes. Hermano Julio César Clavijo, muy buena noche, Dios le bendiga. Hermano Alexander Escobar, el Señor Jesucristo le bendiga. Muchas gracias por la invitación a su programa. Qué bueno que podamos hablar de este tema interesante que está haciendo daño a muchas personas y vamos a refutarlo con la ayuda del Señor Jesucristo para mostrar la verdad sobre este asunto. Bueno, hermano Julio, de verdad que a mí me apasiona este tema, el cual usted hoy nos va a dictar. Solamente, hermano, como a manera de introducción, quisiera preguntarle a usted, ¿de verdad algún día los mormones fueron unicitarios? De ninguna manera, eso para llegar uno a esas conclusiones definitivamente tiene que ser un ignorante completo, tanto de la historia como también de las religiones comparadas, de la parte de teología de religiones comparadas. Definitivamente una persona que se atreva a decir que los mormones alguna vez fueron unicitarios está demostrando su completa ignorancia teológica. Está demostrando que definitivamente no puede ser considerado un maestro, porque para cometer un error de ese tipo, definitivamente se está mostrando que uno es un ignorante, que no se tiene una preparación académica seria y que es una persona muy irresponsable que está hablando de esa forma. Bueno, no, hermano Julio, de verdad que a mí me causó, cuando yo vi el video, me causó escozor, me causó, no preocupación, porque a mí eso no me preocupa, porque de verdad nosotros estamos es fundados sobre lo que es la doctrina bíblica por excelencia, y la Biblia nos dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y en ella está fundamentada la doctrina de la unicidad, y en ella se demuestra la unicidad por todo lado en la Escritura. Pero lo que sí me causa admiración y escozor es mirar una persona que pues que se cree o se dice ser un versado, un estudiado, una persona académica, caiga en un error como estos, en argumentar una falacía o una mentira como estas. Pues creo que en esta parte erran los trinitarios al comparar la doctrina bíblica o comparar la Biblia con una doctrina nacida de hombres, prácticamente. Sí, hermano Alexander, pero pues recordemos que no son todos los trinitarios. Realmente estamos hablando aquí de un asunto, de una alucinación del señor Luis Carlos Reyes y que han venido repitiendo otras personas, como usted lo dice, como Edgar Guevara. Ya el señor Luis Carlos Reyes, en ocasiones anteriores, ha demostrado que él es ignorante en los asuntos históricos. Por ejemplo, cuando él quiso decir que el primer unicitario de la historia fue Simón el Mago, repitiendo el mito de Simón el Mago, pudimos desenmascararlo. Él no lo reconoce de una manera humilde, no sale a reconocer, no sale a decir me equivoqué, sino que sigue empeñado en su error. No fue solamente él, fue otro trinitario llamado May La Torre que también patrocinó el mismo cuento de que la doctrina unicitaria provenía de Simón el Mago. Ambos quedaron en ridículo, pero no salen a decir, no les da vergüenza y no salen a decir y a poner la cara y a reconocer el error histórico que estaban cometiendo. Aún peor, no solamente no reconocen su error, sino que ahora sale el señor Luis Carlos Reyes con un error peor. Y eso es muy triste realmente,
porque alguien que se presume académico, que realmente no lo es, el señor Luis Carlos Reyes no es académico, inclusive él cuando habla en sus videos habla muy mal, se expresa muy mal. Él dice que es porque el idioma original de él o el idioma materno de él es el inglés, pero realmente no, él habla muy mal, él habla pésimamente el idioma español y cuando escribe también lo hace mal. Y no solamente eso, sino que además de eso comete este tipo de errores. Es para que la gente se dé cuenta en qué maestro es que están poniendo su confianza y sus esperanzas. Hay que tener cuidado con eso. Con la ayuda de Dios hoy vamos a demostrar que uno puede estar equivocado realmente cuando lo hace, digamos, de una manera en que piensa que las cosas son así, pero cuando uno ve la mala intención ya de alguien, ¿sí? Hay que denunciarlo. Y realmente el señor Luis Carlos Reyes es una persona malintencionada. Esperemos, con la ayuda de Dios, porque yo no lo hago para hacerlo de una manera personal, de ninguna forma. No se trata de un asunto personal, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Que el señor Luis Carlos Reyes sea humilde y que pueda comprender la verdad del único Dios de la palabra, que enseña la palabra de Dios. Pero él ha sido rebelde a la palabra de Dios y se inventa cualquier tontería para intentar desprestigiar al pueblo del nombre de Dios. Pero con la ayuda de Dios y con la palabra de Dios y con el temor de Dios, en esta noche vamos a demostrar que ese argumento que él está diciendo es un argumento que no tiene ningún sentido y ningún peso desde ningún punto de vista. Sí, hermano Julio, qué bien que usted aclara esto, que no estamos en contra del hombre, ni en contra de alguien en especial, no. Lo que estamos aquí es para procurar dar luz a un asunto que de verdad pues preocupa, digámoslo así, en un sentido que alguien pueda caer en ese engaño de creer que los mormones fueron algún día unicitarios, que algún hermano pueda caer en ese engaño y se desvíe de la verdad. Nuestra preocupación no es lo que diga la persona, en este caso el señor Reyes, sino nuestra preocupación es que algún hermano caiga en ese engaño. No estamos en contra de la persona, estamos en contra de que se predique algo en contra de la sana doctrina, la cual es que Jesucristo es el único y verdadero Dios y la vida eterna. Dios manifestado en carne. Sí, así es, hermano Alexander. Realmente es una confrontación de la luz contra las tinieblas y nosotros tenemos que pararnos muy firmes y denunciar todo este tipo de doctrinas erradas, de falacias, de alucinaciones. Tenemos que denunciarlas con toda autoridad, porque no podemos permitir que vengan charlatanes a querer desafiar y a querer destruir lo que la palabra de Dios enseña claramente. La palabra de Dios enseña claramente que Dios es uno. La Biblia no habla nunca en ninguna parte de ninguna Trinidad. Y si es que el señor Luis Carlos Reyes sabe en qué parte de la Biblia está la Trinidad, que nos la diga, porque nunca, de todo lo que ha hablado, nunca la ha podido citar. En un debate que yo tuve con él, escrito, le di la oportunidad de que mostrara en qué parte de la Biblia estaba la Trinidad, no pudo hacerlo. Se gastó más de 50 páginas y nunca pudo demostrar en qué parte de la Biblia estaba la Trinidad. Y aún así sigue empeñado en enseñar una doctrina falsa y errada. Pero nosotros de verdad estamos en esta noche es confrontando la luz contra las tinieblas, la verdad del único Dios contra la herejía de la Trinidad. Y tenemos que pararnos firmes contra esa doctrina falsa que ha llevado a mucha gente a la perdición, pero que gracias a Dios muchos están saliendo de ese error. Y hoy también vamos a derrotar otro argumento que se han inventado, que alguna vez los mormones fueron unicitarios y que por lo tanto la doctrina unicitaria supuestamente es ocultista y que supuestamente viene del diablo. Eso lo vamos a refutar en esta noche en el nombre poderoso del Señor Jesús. Bueno, hermano Julio, sin darle más vueltas al asunto, estos micrófonos son todos suyos. Muchas gracias, hermano Alexander. Bueno, y a todos los hermanos y a todos los amigos que están viendo este video, que siguen este canal, La Única Verdad de Dios, dirigido por el hermano Alexander Escobar. Les doy un saludo cordial en el nombre del Señor Jesús y vamos a presentar entonces esta enseñanza en esta hora. Esta enseñanza, como lo explicaba el hermano Alexander, es por motivo de refutar un video que alguna vez, hace un año, Luis Carlos Reyes puso por YouTube. Vamos a mostrar de qué video se trata. Vamos a mostrar de qué asunto es. Aquí tenemos a Luis Carlos Reyes hablando y se van a dar ustedes cuenta de
del asunto que vamos a tratar. Aquí dice una pregunta para los solicitarios del nombre. Escuchemos aquí al señor Reyes. Creo que se les va a hacer esto muy interesante. En el libro de Mormón, en el libro que se llama Éter, capítulo 3, verso 14, esta es la doctrina que se nos comunica. Aquí dice así: he aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. ¿Escucharon bien? La doctrina que se encuentra aquí es una donde Jesucristo es considerado como el Padre y el Hijo. Ahora los unicitarios, esto es exactamente lo que ellos creen, que Jesucristo es el Padre y el Hijo. El Hijo es la humanidad, es ese velo de carne, y el Padre se está manifestando por medio de ese Hijo. Entonces aquí vemos una doctrina unicitaria comunicándose en el libro de Mormón. Aquí inmediatamente deberíamos preguntar, ¿por qué es que se está viendo la doctrina unicitaria comunicándose por medio de un libro que fue inspirado por demonios? Interesante, porque yo y el hermano Mike hicimos un video, varios videos, demostrando una conexión con el ocultismo y la doctrina unicitaria. Ustedes pueden ver mis videos en mi canal si los quieren ver, pero ahí demostramos, por ejemplo, cómo la doctrina unicitaria se comunicó por medio de demonios, por medio del brujo. Bueno, ese es el video que vamos a refutar. Cualquier persona lo puede buscar por YouTube y puede escucharlo para que pueda ver bien de qué se trata el argumento expuesto por Luis Carlos Reyes. Por eso este video lo hemos titulado ¿Los mormones han sido alguna vez unicitarios? Una refutación a la alucinación de Luis Carlos Reyes. ¿Qué significa alucinar? Alucinar significa confundirse, desvariar, fantasear, imaginar vivamente algo, según la Real Academia Española. También dice el diccionario de la Real Academia Española que alucinar significa ofuscar, seducir o engañar, haciendo que se tome una cosa por otra. En el video que acabamos de ver de Luis Carlos Reyes, podemos darnos cuenta que él está utilizando tres argumentos. Vamos a mirar cuáles son esos tres argumentos de él. Él dice en su primer argumento lo siguiente, que el libro del Mormón fue inspirado por demonios porque nos comunica una doctrina que no es de Dios. Ese es el primer argumento que él nos dice. El segundo argumento dice que por lo tanto todo lo que dice el libro del Mormón es una mentira. Él pregunta esto, dice, ¿ustedes creen que los demonios que son enemigos de Dios van a ser tan estúpidos de revelar la verdad de la salvación de Dios? Bueno, y el tercer argumento dado por el señor Reyes en ese video es este. Dice, en el libro del Mormón se dice claramente que Jesucristo es a la vez el Padre y el Hijo, por lo cual vemos que el libro del Mormón está comunicando la misma doctrina que creen los unicitarios y por lo tanto la unicidad es una doctrina de demonios. Para esto el señor Reyes cita textos del libro del Mormón como Éter 3.14, Éter 4.7, Mosía 3.8, 15 del 1 al 4, 16.15, cita Alma 11.38 al 39, cita Elamán 14.12, de los cuales solo como un ejemplo citaremos Éter 3.14 que dice, he aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. A través de esa presentación que él hace, entonces como un colorario del argumento 3, dice que los mormones originalmente fueron unicitarios y que luego se volvieron politeístas. Esa argumentación de Luis Carlos Reyes es la que vamos a refutar en esta hora y vamos a demostrar por qué esto simplemente se trata de una vana alucinación. Vamos entonces a pasar al primer argumento expuesto por este señor.
Dice él que el libro del Mormón fue inspirado por demonios porque nos comunica una doctrina que no es de Dios. Sobre ese argumento, dicho por Luis Carlos Reyes, tenemos que decir que sí, que estamos de acuerdo. El libro del Mormón, por comunicar una doctrina que no es de Dios y por estar haciendo perder a tanta gente en la mentira, definitivamente es un libro inspirado por demonios. No puede ser de otra manera. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunas personas apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia también nos advierte que vendrán falsos profetas, quienes predicarán otro evangelio, con otro Jesús, atestados por otro espíritu. Eso lo podemos ver en textos como 2 de Corintios 11:4, 11 del 13 al 15, Gálatas 1 del 6 al 9. Como la Iglesia Mormona dice que su libro del Mormón es otro testamento de Jesucristo, nosotros creemos que en realidad es más bien un testamento de otro Jesús y que el mormonismo no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. José Smith definitivamente es un falso profeta, nosotros creemos eso. Una persona que vino a decir que tenía otro evangelio, otro libro que explicaba otro evangelio del Señor Jesucristo. Realmente nosotros no creemos en ningún otro evangelio que el que está en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros le decimos a la gente que tienen que creer en la Biblia y solamente en la Biblia. Lastimosamente, los trinitarios no le creen a la Biblia, sino que además de la Biblia, le meten también el credo de Atanasio y tienen que contaminar a la Biblia con el credo de Atanasio. No leen en la Biblia, sino que leen el credo de Atanasio en la Biblia, cometiendo errores terribles. Los invitamos a que lean la palabra del Señor. Es decir, cuando nosotros vemos esto del libro del Mormón presentándose como otro testamento del Señor Jesucristo, realmente ese es el problema que ocurre con los trinitarios, que tienen otros escritos, otros textos con los cuales contaminan la palabra de Dios, la palabra de verdad, para no creer a la escritura inspirada que dice que Dios es uno. Pero los trinitarios tienen que meterle el credo de Atanasio, donde dice que Dios es tres en uno, y lastimosamente así no van a poder entender la palabra del Señor. Es decir, vemos que los mormones y los trinitarios se parecen en eso. Pero nosotros, los creyentes de la unicidad de Dios, seguimos diciéndoles que hay que creer en la Biblia y solo en la Biblia, nada más. La Biblia es la palabra de Dios, no los credos inventados por los hombres, no el libro del Mormón, ni nada de eso. Con respecto al argumento número 2 de Luis Carlos Reyes, entonces él dice: por lo tanto, todo lo que dice el libro del Mormón es una mentira. Y dice Luis Carlos Reyes: ¿ustedes creen que los demonios, que son enemigos de Dios, van a ser tan estúpidos de revelar la verdad de la salvación de Dios? Y así concluye su segundo argumento. Vamos a hablar sobre este segundo argumento. Vean, la falsedad es mucho más difícil de percibir si usted la acompaña con algo de verdad. Por ejemplo, si una falsificación de un billete es muy mala, casi cualquier ser humano podría identificar fácilmente esa falsificación, podría verlo y decir: no, este billete es definitivamente falso, ¿sí? Pero si la falsificación se parece mucho al original, solo la gente adiestrada o preparada puede reconocerla. No cualquiera, sino la gente que ya está preparada en ese punto, ¿sí? Puede reconocer esa falsificación. Lo mismo sucede con la falsificación de la palabra de verdad, que es la Biblia. Si usted toma parte de verdad y la mete y la mezcla con algo de mentira, va a ser mucho más difícil poder entresacar la verdad de la mentira. Entonces, por eso es que el demonio es astuto, el demonio es hábil, y por eso es que coge parte de verdad y la mezcla con la mentira. Por ejemplo, la mentira de la Trinidad ha triunfado tanto porque toma parte de verdad y la mezcla con mentira. Dice una verdad, por ejemplo, que Dios es uno, pero le mete una mentira cuando dice que Dios es tres personas, por ejemplo, ahí. Por eso es que tanta gente cae en ese engaño de la Trinidad, porque se está diciendo por un lado que Dios es uno, lo cual es una verdad, pero le insertan rápidamente la mentira, y es que Dios es tres personas. Entonces uno se da cuenta que la mentira es mucho más difícil de percibir cuando se mezcla con algo de verdad. Si todo lo que dijera el libro del Mormón es mentira, si todo lo que dijera el libro del Mormón está inspirado solamente en el error, entonces tenemos problemas,
Porque, por ejemplo, en el libro del Mormón encontramos que se dice que solamente hay un Dios. Entonces, ustedes creen, si seguimos el mismo argumento de Reyes, entonces tendríamos que decir, ¿ustedes creen que los demonios van a ser tan estúpidos para decir que Dios es uno, si de verdad Él es uno? Si lo que quieren los demonios es que la gente se pierda, entonces ¿cómo van a decir los demonios una verdad en el libro del Mormón? Entonces, si en el libro del Mormón dice que Dios es uno, no podemos creerlo. No, así no es el argumento. Así no es el sentido de las cosas. Nosotros realmente no tenemos que mirar la verdad por lo que diga el libro del Mormón. La verdad tenemos que verlas por lo que dice la Biblia y solo la Biblia. Si la Biblia dice que Dios es uno, lo creemos. Si el libro del Mormón dice que Dios es uno, pues no nos importa lo que diga el libro del Mormón. Realmente sabemos que la Biblia nos enseñó que Dios es uno. Ahora sabemos que el libro del Mormón está copiándose de eso y está diciendo que Dios es uno. Pero no porque el libro del Mormón diga que Dios es uno, eso echa por la tierra esa gran verdad. No, es porque la Biblia lo dice. Entonces la Biblia dice que Dios es uno. Miren lo que dice, por ejemplo, el libro de Alma, capítulo 11, 26, 31 del libro del Mormón. Dice, y Cesrón le dijo, ¿dices tú que hay un Dios verdadero y viviente? Y dijo Amulec, sí, hay un Dios verdadero y viviente. Y Cesrón dijo, ¿hay más de un Dios? Y él respondió, no. Luego Cesrón le dijo otra vez, ¿cómo sabes estas cosas? Y él dijo, un ángel me las ha manifestado. O sea, el libro del Mormón dice que Dios es uno. Pero según Luis Carlos Reyes, no podemos creer que Dios es uno porque el libro del Mormón dijo que Dios es uno. ¿Ustedes creen que los demonios van a ser tan estúpidos, dice Reyes, de decir una verdad en el libro del Mormón si ellos lo que quieren es la condenación de la gente? No, pero así no es, como dice Luis Carlos Reyes. Realmente es porque la Biblia dice la verdad. Si el libro del Mormón la repite o si el libro del Mormón la contradice, realmente a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa lo que diga la palabra de Dios, que es la Biblia. Amén. Así es. Ahora dice también, en el libro del Mormón, en el libro del Mormón, en el libro que se llama Mormón, del libro del Mormón, capítulo número 9 y versículo 16, dice que Dios hace maravillas, que Dios hace cosas maravillosas. Por ejemplo, dice ahí, dice, he aquí, ¿no son maravillosos a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho? Sí. ¿Y quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? O sea, que el libro del Mormón está diciendo que Dios hace maravillas. Pero según Luis Carlos Reyes, los demonios no van a ser tan estúpidos para decir una cosa que no sea cierta. O sea que según el argumento de Luis Carlos Reyes, nosotros tenemos que creer que Dios no hace maravillas. Que porque en el libro del Mormón, que fue inspirado por demonios, se dice que Dios hace maravillas, nosotros no podemos creerla porque los demonios no van a ser tan estúpidos para decir una verdad. Pero miren ustedes, ese argumento de Luis Carlos Reyes se cae, porque la falsedad es mucho más difícil de descubrir si se mezcla con algo de verdad. Por eso es que nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios hace maravillas, nosotros lo creemos y así tenemos que ir adelante. En el libro del Mormón dice que hay que pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Dice en Mormón 9:27, dice, oh, no despreciéis pues, ni os asombréis, antes bien, escuchad las palabras del Señor y pedid al Padre en el nombre de Jesús cualquier cosa que necesitéis. Pero ¿cómo así? El libro del Mormón está diciendo que hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús. Pero los demonios no van a ser tan estúpidos para decirle a la gente una verdad, según Reyes. Pero nosotros sabemos que eso sí es verdad, que nosotros debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús porque así lo dice la Biblia. Es decir, otra vez, es la Biblia y no el libro del Mormón el que muestra la verdad. Por eso le decimos a la gente, vayan a la Biblia. La Biblia y solo la Biblia es en la que nosotros debemos depositar nuestra fe y nuestra confianza. Todas las sectas se caracterizan por tener otros libros, por tener otros credos. Nosotros, los creyentes en la palabra de Dios, los creyentes unicitarios, solo creemos en la Biblia y en la Biblia. Solamente en la Biblia. Solamente en la palabra de Dios creemos. Y los invitamos a ustedes también para que crean en la palabra de Dios solamente. Dice también el libro del Mormón que Dios creó a Adán, que por Adán vino la caída del hombre y que para redimir al hombre vino Jesucristo. Eso lo dice en Mormón 9:12. También dice el libro del Mormón que la muerte de Cristo hizo efectiva la resurrección. Eso lo dice Mormón 9:13.
Esas son cosas que son de verdad, porque la palabra de Dios las enseña. No porque el libro del Mormón las diga o las deje de decir. Las creemos porque la Biblia las dice. Es decir, que todo lo que diga el libro del Mormón no necesariamente es mentira, es lo que estamos diciendo acá. No todo lo que diga el libro del Mormón necesariamente es mentira. El libro del Mormón definitivamente fue inspirado por demonios. El libro del Mormón definitivamente comunica una doctrina que no es de Dios. El libro del Mormón definitivamente dice cosas que no son verdad. Pero para que esa mentira pudiera ser recibida por la gente, se tuvo que mezclar con algo de verdad para hacer una mentira mucho más difícil de poder identificar. Por eso es que solamente la gente adiestrada que conoce la palabra de Dios puede librarse de las herejías y del error. Por eso es que dice la Escritura que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, sabe discernir entre la verdad y el error. Pero cuando usted no la conoce, es presa fácil de las mentiras. Entonces, ese argumento de Luis Carlos Reyes es un argumento que se cae, que es un argumento que ese segundo argumento es un argumento que no tiene ningún sentido y ningún peso. Bueno, pasemos al argumento número 3. En este lo vamos a demorar un poco más porque es el argumento fuerte que él utiliza en su video. Dice el argumento 3. En el libro del Mormón se dice claramente que Jesucristo es a la vez el Padre y el Hijo. Entonces dice él, por lo cual vemos que el libro del Mormón está comunicando la misma doctrina que creen los unicitarios. Y por lo tanto la unicidad es una doctrina de demonios. Entonces para esto cita textos del libro del Mormón, como Éter 3.14, 4.7, Mosía 3.8, 15 del 1 al 4, 16.15, Alma 11.38 al 39 y el Amán 14.12. Vamos a mirar entonces Éter 3.14, aquí en el libro del Mormón, voy a ponerlo para que ustedes lo puedan ver, y vamos a mostrar esa parte, a ver, Éter 3.14, vamos a mirar ese texto, para que ustedes lo puedan leer directamente en el libro del Mormón, y vamos a mirarlo allí, y entonces podamos ir mirando en qué consiste el argumento de este señor. Miremos aquí, por ejemplo, el libro del Mormón, tenemos acá, Éter 3.14, vamos a mirar el versículo 14 del libro de Éter y dice así. Dice, he aquí yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí soy Jesucristo. Y aquí dice, soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida y la tendrá eternamente. Sí, aun cuantos creen en mi nombre y llegarán a ser mis hijos y mis hijas. Entonces aquí dice, soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. A partir de ese argumento, entonces él dice que ahí se está comunicando claramente la doctrina de la unicidad, según el señor Reyes. Pero inclusive lo que nosotros aplicamos para la interpretación de la Biblia es verdad también para este libro del Mormón. Y es que un texto sin su contexto viene a ser un gran pretexto. Realmente para interpretar cualquier libro, no solamente la Biblia, uno tiene que analizar un texto, pero bajo el contexto en el que están dichas las cosas. Los otros textos que hemos dicho, ese de Mosía 3.8, 15.1.4, 16.15, Alma 11.38 al 39 y el Amán 14.12, dicen cosas similares al que acabamos de leer, de manera que no vamos a leerlos porque dicen cosas similares. Simplemente vamos a pasar entonces a la refutación de este argumento número 3 de Luis Carlos Reyes. Para poder entrar a refutar este argumento, tenemos que mirar que hay unos puntos que nos pueden ayudar a nosotros y son, primero, la evidencia externa y, segundo, la evidencia interna. La evidencia externa es lo que no necesariamente tiene que ver con la porción que acabamos de leer, sino que tiene que ver con todas las pruebas que nos indican a nosotros que, por ejemplo, qué es lo que creen los mormones, qué es lo que ellos han dicho a lo largo de la historia, qué es lo que ellos han enseñado. Vamos a empezar entonces por esa evidencia externa para poder comprender luego qué es lo que estos textos del libro del Mormón nos están diciendo. Cuando nosotros vemos acerca de la doctrina mormona, hay un video muy bueno por internet que se llama, por YouTube, que se llama ¿Qué creen los mormones? Voy a ver si puedo mostrarles aquí una presentación
Sí, yo aquí veo una, voy a mostrarles para que cualquiera que quiera buscarla pueda verla de una manera mucho más amplia y se puedan dar cuenta qué es lo que creen los mormones. Voy a compartirla aquí un momentico en la pantalla para que ustedes puedan darse cuenta y puedan analizar este asunto. Aquí, por ejemplo, este video se llama Secta Mormones y su Jesús. Aquí un video muy bueno que ustedes pueden ver. El mormonismo nos enseña que trillones de planetas por todo el cosmos son regidos por dioses que una vez fueron humanos como nosotros. Según ellos, hace mucho tiempo en uno de esos planetas, un dios no identificado y su esposa concibieron un niño espiritual llamado Elohim. Esta criatura espiritual después nació físicamente de padres humanos, quienes le dieron cuerpo. A través de ser obediente a las enseñanzas mormonas, la muerte y la resurrección, se hizo merecedor de ser elevado a la divinidad, tal como su padre. Bueno, esa es la idea para que ustedes puedan ver. Es un video corto en el cual ustedes pueden ver de qué se trata la doctrina mormona para que puedan comparar con lo que yo en este momento les estoy diciendo. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que los mormones creen que por todo el cosmos hay millones de dioses que gobiernan planetas diferentes. Ellos creen que esos dioses se pueden reproducir. Ellos creen que el número de dioses puede aumentar cada vez. Creen en un politeísmo. Creen que hay millones de dioses que gobiernan millones de planetas. Para los mormones, por ejemplo, Dios el Padre fue un hombre como uno de nosotros. Y ellos dicen que ese hombre progresó hasta llegar a ser un Dios. Que Dios el Padre tiene un cuerpo de carne y de hueso. Eso lo dicen ellos, por ejemplo, en su libro Doctrinas y Convenios, en el capítulo número 130 y en el versículo 22. José Smith dijo que Dios una vez fue como nosotros y que ahora es un hombre glorificado y está sentado sobre su trono allá en los cielos. Por ejemplo, eso está en las enseñanzas del profeta Smith, en la página 247, y en Principios del Evangelio, en la página 6. La iglesia mormona enseña que Dios tiene un padre y un abuelo, y así hasta lo infinito. ¿Sí? Esa es la manera en que ellos creen. Los mormones creen que hay muchísimos dioses, o sea, ellos enseñan un politeísmo, y no solamente muchísimos dioses, sino que hay millones de dioses. La iglesia mormona también enseña que nosotros como seres humanos podemos llegar a ser dioses y diosas en el reino celestial. Por ejemplo, eso lo dice en una publicación de ellos que se llama Cómo lograr un matrimonio celestial, en la página 130. Los mormones también enseñan que los que se convertirán en dioses tendrán hijos espirituales quienes adorarán y orarán a ellos, así como nosotros adoramos a nuestro Padre Celestial. O sea, ellos creen que nosotros podemos volvernos dioses y ellos creen también que el Dios al que nosotros adoramos, que alguna vez fue un hombre, que progresó hasta volverse un Dios. Es decir, una cantidad de doctrinas antibíblicas. Los mormones creen que Elohim es el Padre Celestial de ellos y que vive con un montón de esposas en un planeta cerca de una estrella misteriosa llamada Kolob. Imagínese usted, allí ese Dios llamado Elohim y sus esposas, mediante interminables relaciones sexuales, producen billones de hijos espirituales. Esa es la doctrina mormona. Eso es lo que creen ellos. Eso es lo que siempre han enseñado. Eso es lo que ellos siempre han dicho. Ellos no han dicho nada diferente. Así es que ellos han creído. Entonces, nosotros viendo ya esa situación, ya nos vamos poniendo en contexto de lo que los mormones creen y los mormones enseñan. Eso es de la parte de la evidencia externa. Vamos a mirar también un tratado de los mormones, un tratado que ellos han hecho, donde vamos a mostrar qué creyó José Smith, que es el profeta de ellos. A ver si José Smith alguna vez dijo que él creyó en la unicidad de Dios o que el único Dios se manifestó en carne, algún asunto de eso. Vamos a mirar a ver y vamos a ir descubriendo esto. Entonces, tenemos aquí en este folleto hecho por los mormones, como ustedes pueden ver, es hecho por los mismos mormones.
se habla acerca de, el folleto se llama El testimonio del profeta Smith, editado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es un folleto que cualquiera de ustedes puede encontrar por internet y lo puede revisar, lo puede leer para que se puedan dar cuenta. Este es José Smith. Y entonces dice por acá, en parte del folleto, lo siguiente. Póngale cuidado a esto. Dice, la primera visión de José Smith, dice, fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida, dice José Smith, que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente. O sea, en ese día de 1820, él se puso a orar. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Dice, no bien se apareció, dice que él tuvo una aparición, ¿sí? Aquí está mostrando que mientras él estaba orando ocurrió algo milagroso supuestamente, y entonces dice que al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten, dice aquí, no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. O sea que según el señor Smith, él estaba teniendo una visión en medio de un bosque y allí se le aparecieron dos personajes. Uno era el padre, según él, el padre, el Elohim de los mormones, y el otro era el hijo, el Jesús de los mormones. El uno a la derecha del otro, y este le dijo que escuchara al otro. Esto no parece la unicidad de ninguna manera. Esto realmente, esta imagen, esta representación, nunca tiene nada que ver con la unicidad. Realmente delira la persona que dice que los mormones alguna vez fueron unicitarios. Si la primera visión que José Smith está diciendo que tuvo en 1820, realmente no fue una visión de ninguna unicidad. Aquí él está viendo dos personajes que se consideran divinos, uno supuestamente el Padre y otro supuestamente el Hijo. Lejos esto de parecerse la unicidad, más bien esto se parece a muchas de las representaciones que los trinitarios han hecho de su Trinidad, lastimosamente, donde presentan a dos individuos con dos cuerpos separados. A veces, personajes de la Trinidad o apologistas de la Trinidad dicen que nosotros estamos haciendo caricaturas de la Trinidad cuando presentamos la Trinidad que han pintado los mismos trinitarios. Es que miren ustedes que esas figuras no las hemos inventado nosotros, ni las hemos hecho nosotros. Esas figuras las han hecho los propios trinitarios. Son ellos los que se han atrevido a pintar a Dios como dos personajes separados. Recuerdo yo que en un debate que tuve con el señor Ángel García, otro trinitario, él decía que Dios era dos seres. Dos seres. Yo le dije, ¿en realidad usted cree así? Y dijo, sí, Dios es dos seres. No le dio ningún temor de decirlo. Eso se parece a esto. Eso se parece a esto que estamos viendo aquí en la representación de los mormones cuando están diciendo o hablando acerca de la visión que tuvo, de la supuesta visión que tuvo su supuesto profeta llamado José Smith. Aquí hay dos personajes. Eso no tiene nada de parecido a la unicidad. Pero vamos a seguir mirando. Vamos a seguir mirando acá otras pruebas de la evidencia externa, ¿sí? De lo que creen los mormones. Vamos a mirar. Entonces encontramos aquí un libro escrito por Ross Anderson. Ross Anderson es un ex mormón y él nos dice, ¿cuál es el mensaje del libro del mormón? Una guía cristiana y breve al libro sagrado de los mormones, editado por Editorial Vida en el año 2010. Ross Anderson es una persona que alguna vez fue mormona y él nos va a decir cómo es que creen los mormones acerca de que Jesús es el Padre. Vamos a mirar, porque ya nos hemos dado cuenta que José Smith consideró que el Hijo es un ser distinto y un Dios distinto, ¿sí?, a el Dios Padre. Cosa que no creemos los unicitarios, los creyentes de la unicidad de Dios, porque precisamente la Biblia no habla de eso. Entonces vamos a mirar y vamos a hacer la cita directamente de Ross Anderson, que fue alguna vez un mormón. Vamos a mirar cómo lo explica
el señor Anderson. Vamos a mirar cómo lo explica el señor Anderson en su libro para que tengamos esa prueba también y podamos verla. Entonces, aquí les voy a mostrar a ustedes, la prueba donde el señor Anderson nos está diciendo eso. Mire, este es el libro. ¿Cuál es el mensaje del libro del Mormón? Una guía cristiana y breve al libro sagrado de los mormones. ¿Y qué está diciendo aquí? Mire, dice, escuchemos cómo creen los mormones al respecto. Dice, a ver si podemos aumentarle aquí un poquito el tamaño, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver mejor. Dice acá, así. Los maestros de los santos de los últimos días, o sea, de la iglesia mormona, explican que el Hijo es el Padre de tres maneras. Porque miren ustedes que ya está claro que para los mormones el Hijo no es el Padre, no es el mismo ser, son dos seres diferentes. Pero sí reconoce este señor que fue un ex mormón, fue mormón alguna vez, ahora es un ex mormón, y él dice, sí, reconocemos, o me doy cuenta que sí, que los mormones hablan de Jesucristo y le llaman Padre, pero ellos lo explican de estas formas. Mire, dicen que es el Padre de la creación, porque Él la hizo. O sea, no es Dios el Padre para los mormones. Jesús no es Dios el Padre para los mormones. Hermano Julio, perdón. ¿Sí? No sale la foto del libro. No sale la foto del libro. A ver, no. A ver, permítame. Bueno, no, si no está saliendo, yo lo voy a leer entonces. Yo aquí en mi computador estoy viendo como si se estuviera compartiendo la pantalla. A ver, vamos a intentar a ver si podemos. A ver, vamos a volver a intentar a ver si podemos compartirla. Permítame aquí, hermano Alexander, otra vez. A ver, compartir. A ver. Algo está pasando acá. Ah, bueno, ahora sí parece. Vamos a intentarlo. A ver. Es acá. Permítame. Ahora sí. En este momento debe estar compartida, ¿sí? Sí, ahora sí. Sí, bueno, ahora sí. Qué bien, qué bien. Bueno, ahora sí vamos a leerlo acá. Entonces, el señor Anderson nos está diciendo aquí lo siguiente. Vean. Él está diciendo que él reconoce definitivamente que los mormones no creen que el Padre, aquel que es el Padre, es aquel mismo que es el Hijo. Pero sí está diciendo que los mormones sí creen que al Hijo se le llama el Padre, pero de estas maneras. Mire, póngale cuidado, dice. Los maestros de los santos de los últimos días explican que el Hijo es el Padre de tres maneras. Es el Padre de la creación porque Él la hizo. O sea, están diciendo, como el Hijo fue el que hizo la creación, entonces Él es el Padre de la creación. Pero Él no es Dios el Padre para los mormones, sino que es el Padre en un cierto sentido porque hizo la creación. ¿Sí? También dice que es el Padre de todos los que aceptan, o que los mormones también creen que Jesús es el Padre, porque Él es el Padre de todos los que aceptan su sacrificio expiatorio. Y también porque es el Padre por una delegación divina de autoridad, de manera que está plenamente autorizado y comisionado para hablar y actuar por el Padre, o sea, por el que sí creen que es verdaderamente el Padre. En otras palabras, Jesús a veces es llamado por el título Padre, pero Dios el Padre es un ser distinto, dice acá en este libro. ¿Sí? O sea que los mormones creen que Dios el Padre es un ser distinto, pero también creen que el Hijo algunas veces es llamado por el título de Padre. ¿A qué se le parece a usted esta doctrina? Usted que me está oyendo. Se le parece exactamente a la doctrina trinitaria. Es parecida. Mire usted, cuando nosotros leemos en Isaías 9:6, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los creyentes de la unicidad de Dios creemos la Biblia tal como lo dice. La Biblia dice Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces ahí a Jesús se le está llamando Padre eterno. Y nosotros decimos, amén, Jesús es el Padre eterno, porque no puede haber ningún Padre eterno diferente a Jesús, por cuanto el Padre eterno se manifestó en la carne para venir a salvar como el Hijo. Pero cuando los trinitarios llegan ahí, dicen, sí, es verdad, ahí a Jesús se le llama Padre, pero ojo, no se le puede, o sea, se le da el título de Padre, pero no se puede creer que Él es el Padre eterno. O sea, ¿a quién se parece la doctrina de los trinitarios? A la de los santos de los últimos días, o sea, los mormones. Hay un parentesco increíble entre la doctrina de los santos de los últimos días, de los mormones, y la doctrina de los trinitarios, porque todas las veces que en la Biblia ustedes encuentren
que a Jesús se le llama Padre o que Jesús demanda ser el Padre, entonces los trinitarios están listos para decir, no, se le llama Padre, pero es un título de Padre, no es que él sea Dios el Padre. O sea, lo mismo que están diciendo los mormones. Esta es una pregunta para Luis Carlos Reyes y para Edgar Guevara y para todos los que han venido repitiendo esta gran mentira de que los mormones creyeron en la unicidad de Dios. Les voy a preguntar a ustedes también, si el libro del Mormón comunica doctrinas de demonios, ¿cómo es posible que ustedes estén repitiendo lo mismo que los mormones? ¿Cómo es posible que ustedes estén diciendo que cuando a Jesús se le llama Padre no hay que creer que él sea el Padre verdadero, el Padre eterno, sino que solamente es el título de Padre, que porque él hizo la creación, que porque él es el Padre de todos los que ha salvado y que porque él es el Padre por una delegación divina? ¿Por qué dicen ustedes los mismos argumentos que los santos de los últimos días? ¿No les da vergüenza? ¿No se han puesto a pensar en eso? Tengan cuidado. ¿Qué cosas están repitiendo ustedes? ¿Doctrinas que alguna vez los demonios le dijeron a José Smith? Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Ahora vamos a seguir mirando otras pruebas. Miren ustedes acá. Miren ustedes acá que esta es una evidencia externa de parte de alguien que alguna vez fue mormón. Pero vamos a volver otra vez a las escrituras propias de los mormones. Voy a compartirles a ustedes acá. Voy a compartirles a ustedes de una página oficial de los mormones, de los santos de los últimos días. Voy a mostrarles a ustedes acá que ellos hicieron una publicación de parte de un libro que se llama Enseñanza de los Presidentes de la Iglesia, capítulo 40, publicada en el año 2000, pero también que está basada en la primera presidencia del Quórum de los 12, donde hablan acerca del Padre y del Hijo del año 1916. Miren lo que dice la publicación del año 1916, aquí la voy a mostrar. Aquí la voy a mostrar. Miren ustedes acá. Sí se puede ver, hermano Alexander, se está viendo la presentación, la página de los santos de los últimos días. Sí, señor, sí, ahí la estamos viendo. Muchas gracias. Mire, entonces vamos aquí a aumentarle un poquito el tamaño a esto para poderlo ver mejor. ¿Sí? Miren ustedes acá. Miren ustedes acá. Esta publicación del Quórum de los apóstoles de los santos de los últimos días, ustedes pueden ver aquí que se trata de una página oficial, de una publicación oficial de los santos de los últimos días. Aquí está el link para que ustedes lo puedan revisar, ustedes mismos lo pueden ver, y dice aquí, el término Padre, miren ustedes que estamos leyendo lo que dicen ellos, el término Padre aplicado a la deidad se da en la Escritura Sagrada con significados claramente diferentes, miren ustedes, ¿sí? Con significados claramente diferentes, o sea que nos están diciendo que cuando aparece Padre no se puede tomar todas las veces de la misma forma, sino que aparece con significados claramente diferentes. Cada una de las 4 significaciones especificadas en el siguiente tratamiento debe ser cuidadosamente segregada. Esto lo dijeron los supuestos apóstoles de los santos de los últimos días. Y mire, dice que se debe tomar Padre como Padre literal en algunas oportunidades cuando se está refiriendo a Elohim, que para ellos es el Dios Padre, bueno, que es diferente al Dios Hijo. Bueno, también se debe entender Padre como creador, ¿sí? Bueno, eso no lo vamos a leer, ustedes lo pueden revisar con cuidado ya con más tiempo. Que Jesucristo entonces es el Padre, pero miren ustedes que lo ponen entre comillas, ¿sí? Entre comillas, es decir, que no es el Padre verdadero, no es el Padre literal, sino que recibe un título de Padre por alguna razón. Entonces, Jesucristo es el Padre de los que permanecen en su evangelio. Entonces, que por eso es que a Jesús se le puede llamar el Padre. Un argumento parecidísimo al de los trinitarios. No, no parecidísimo, parecido. Es el mismo argumento. Bueno, y aquí abajo aparece otra explicación de por qué a Jesús se le llama Padre. Aquí estamos bajando rápidamente para poderlo mostrar. Mira aquí. Dice, Jesucristo es el Padre por la investidura de autoridad. ¿Sí? O sea, que lo que nos está diciendo el señor Anderson es verdad, porque lo encontramos en las mismas enseñanzas, en las mismas publicaciones de estos que son las publicaciones de los santos de los últimos días. Ahora vamos a mirar otra publicación de ellos mismos. Mira aquí, Enseñanza de los Presidentes de la Iglesia. Voy a mostrarles a ustedes.
vea de qué libro lo estamos sacando. Enseñanzas de los presidentes de la iglesia, capítulo 40, donde hablan los santos de los últimos días acerca del Padre y el Hijo. ¿Sí? Mire, capítulo 40, el Padre y el Hijo, enseñanzas de los presidentes de la iglesia, José Smith, 2000. Bueno, entonces vamos a mirar que ellos van a repetir exactamente lo mismo que nos estaban diciendo el quórum de los apóstoles de los santos de los últimos días. Aquí nos están explicando, pues, ellos que creen de Dios, que el Padre y el Hijo son uno. Mire usted, parecidísimo a lo que dice la Trinidad. Y comienzan a decir ellos acá, a Jesucristo se le llama Padre. Vean ustedes, aquí lo que dice. El término Padre aplicado a la deidad se encuentra en las Sagradas Escrituras claramente con diferentes significados. Vea, lo mismo que habían dicho en la otra publicación. Entonces dice, Jesucristo es el Padre del cielo y de la tierra. ¿Sí? Entonces dice aquí, a Jehová, que es Jesucristo, el hijo de Elohim, o sea, Jehová y Jesucristo para ellos son diferentes a Elohim, según ellos, ¿no? Entonces, a Jehová, que es Jesucristo, el hijo de Elohim, se le llama Padre, e incluso el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Con significado similar, se llama Jesucristo el Padre eterno en Isaías 9:6. Vea usted esta perla. Aquí estamos viendo que ellos están utilizando Isaías 9:6 para torcerlo, ¿sí? Para torcerlo, para no creerlo verdaderamente, sino para decir que así se tiene que interpretar Isaías 9:6, como ellos interpretan en el libro del Mormón. Pero así no es. Nosotros sabemos que es la Biblia la que dice la verdad. O sea que aquí los santos de los últimos días, junto con los trinitarios, se dan la mano, se dan un abrazo y se ponen en contra de la palabra de Dios. Dice aquí entonces que Jesucristo, a quien también conocemos como Jehová, fue el ejecutivo del Padre, Elohim, en la obra de la creación. A Jesucristo, por ser el creador, se le llama consecuentemente el Padre del cielo y de la tierra. Pero mire usted, que están mostrando que el Padre es un sujeto diferente y que el Padre del cielo y de la tierra, que es Jesucristo por ser creador, entonces es otro Padre, entre comillas, ¿sí? No es el mismo Padre celestial o el mismo Padre eterno. Entonces dice aquí también que ellos también creen que Jesucristo es el Padre de los que son fieles a su evangelio, porque hay algunos textos de la Biblia que dicen que el que permaneciera en el evangelio, él será su padre y el que permanece será su hijo, y entonces cogen esos textos y los tuercen porque a ellos no les interesa creer que Jesús es verdaderamente el Padre. Similar, lo mismo que hacen los trinitarios. Toman también aquí otras porciones de la Escritura que tuercen, bueno, y al último dicen que Jesucristo es el Padre por investidura divina de autoridad. Entonces, que como él podía hablar en nombre del Padre, que entonces por eso él se puede llamar Padre en ese sentido, pero no que él sea el Padre literal. Aquí de esta manera, entonces, hemos mostrado nosotros que los santos de los últimos días, ellos creen que Jesucristo es el Padre, pero no el Padre eterno, sino el Padre porque creó, el Padre porque tiene hijos que lo siguen en el Evangelio, y el Padre que por investidura de autoridad. Lo mismo que dicen los trinitarios, exactamente. Se dan la mano, se dan un abrazo y ambos se ponen en contra de la palabra de Dios. Ahora ya hemos visto la evidencia externa. Vamos a pasar a la evidencia interna. Vamos a mirar si el libro del Mormón definitivamente comunica la doctrina unicitaria o está comunicando lo que ya hemos mostrado que creen los mormones. Vamos a mirar. Para esto voy a invitarles a ustedes a mirar en el libro del Mormón. En el mismo libro del Mormón voy aquí a mostrarles a ustedes, permítanme para mostrarles, el libro del Mormón está dividido en varios otros libros, que es lo que nosotros vamos a mirar acá. Entonces voy a mostrarles aquí, voy a compartirles aquí la pantalla para que podamos mirar, y vamos a mirar el texto de Mosía 15 del 1 al 4, que es un texto que Reyes también cita como una prueba concluyente, según él, de que la doctrina mormona es la misma doctrina unicitaria. Vamos a mirar ese de Mosía capítulo 15 del 1 al 4, que es la evidencia externa que nos va a ayudar. Entonces vamos a mirar aquí en el libro del Mormón para que ustedes se den cuenta que vamos a leerlo directamente de allá. Ustedes lo pueden encontrar por internet, ahí el libro del Mormón. Se está viendo la presentación, hermano Alexander, ¿se está viendo lo que dice el libro del Mormón? Sí, hermano, perfecto, ahí se está viendo. Amén. Bien, entonces aquí dice el libro del Mormón. Vamos a leer Mosía, ¿sí? Mosía, mira, aquí ahí está el libro de Mosía, aquí varios libros pues en el libro del Mormón. Aquí está Mosía, que es el que cita a Reyes.
Vamos a leer aquí, Mosía 15, del 1 al 4. Amén. Vamos a leer ese texto. Mosía, vamos a buscar acá, 15, del 1 al 4. Vamos a leer. Y entonces, dice, póngale cuidado a lo que dice acá. Y luego les dijo Abinadí: quisiera que entendieses que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo. Y porque morará en la carne, será llamado el Hijo de Dios. Y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo. El Padre, porque fue concebido por el poder de Dios. Y el Hijo, por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre e Hijo. Y son un Dios, sí, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Dice Reyes, aquí está la prueba contundente de que en el libro del Mormón, que fue un libro inspirado por demonios, se encuentra la unicidad, que por lo tanto es una doctrina de demonios. ¿Será que sí? ¿Será que cuando uno lee esto aquí está la unicidad? ¿Eso es verdad? Pues no. Póngale cuidado, ¿por qué no? Dice aquí, póngale cuidado. Dice, el Padre porque fue concebido por el poder de Dios. Pregunta. Nosotros, los creyentes de la unicidad de Dios, creemos que Dios, en su condición de Padre, fue concebido alguna vez por alguien. ¿Fue concebido de alguna manera? ¿Dios, en su condición de Padre, puede haber sido concebido? ¿Eso lo han dicho alguna vez los creyentes de la unicidad de Dios? ¿Alguna vez, señor Reyes, señor Guevara y cualquier otro trinitario que haya difundido esta mentira, esta alucinación, alguna vez los creyentes de la unicidad de Dios han dicho que Jesús es el Padre porque fue concebido por el poder de Dios? ¿Alguna vez hemos dicho eso? ¿Alguna vez hemos dicho que Dios como Padre puede ser concebido? ¿Alguna vez hemos dicho que Dios como Padre puede tener una madre? De ninguna manera. De ninguna forma nosotros hemos dicho una cosa semejante. Pero más bien aquí el libro del Mormón lo que está haciendo es, a través de esta evidencia interna que estamos mostrando ya dentro del libro del Mormón, ¿sí? A través de esta evidencia externa se está mostrando aquí que se está diciendo que Él fue el Padre, que Jesús fue Padre, pero aquí hay que ponerlo entre comillas, porque ellos no creen que Jesús sea Padre, el Padre Elohim, el verdadero Padre, sino un Padre a través de unos títulos recibidos, ¿sí? Por algún actuar. Y entonces, aquí se está diciendo que a Jesús se le llama el Padre porque fue concebido por el poder de Dios. Definitivamente esto, aquí, es una doctrina absolutamente falsa. Nunca la palabra de Dios dice cosa semejante y nunca los creyentes de la unicidad hemos dicho cosa semejante. ¿Por qué entonces se le está llamando Padre aquí a Jesús, según la doctrina de los santos de los últimos días? Pues se le está llamando porque así como se dice, o así como ellos dicen, que nosotros podemos progresar hasta ser dioses y que luego vamos a tener hijos e hijas espirituales y que esos hijos e hijas espirituales luego van a ir a un planeta nuevo que se va a crear y que esos hijos e hijas nos van a reconocer a nosotros como Padre. Entonces así, de esa misma manera, se está diciendo aquí que a Jesús se le conoce como Padre. No porque Jesús, según la doctrina de los santos de los últimos días, sea verdaderamente el Padre para ellos, sino porque es un título que Él recibe por causa de que Él fue concebido por el poder de Dios, de Elohim, de otro Dios, según ellos, del otro Dios llamado Elohim, para poder crear este mundo, para poder venir a salvarnos, etcétera, etcétera. Así como usted, según la doctrina de los santos de los últimos días, también algún día va a ser un padre, un Dios Padre, va a tener unos hijos espirituales y ellos lo van a adorar a usted diciéndole que usted es padre de ellos. Definitivamente, se necesita mucha imaginación, se necesita de ser un inexperto total en las cuestiones de religiones comparadas, se necesita ser un principiante, un charlatán, se necesita tener malas intenciones para haber dicho o para decir que los santos de los últimos días y los creyentes del nombre de Jesús tuvieron alguna vez la misma doctrina. Hemos demostrado claramente que José Smith desde el principio dijo que la visión que él tuvo fue de dos sujetos. Uno, el Padre Celestial, otro, su Hijo. Eran dos seres diferentes. Una doctrina muy similar a la predicada por Ángel García, que dice que la Trinidad consta de tres seres. Sin ningún temor lo dice. Y
hemos demostrado también entonces cómo la doctrina de los santos de los últimos días, antes que ser una doctrina unicitaria, al contrario, tiene mucha hermandad, mucha fraternidad, mucho parecido con la doctrina trinitaria, porque donde la Biblia dice que Jesús es el Padre, entonces los santos de los últimos días y los trinitarios están listos para decir que Él sí es el Padre en un sentido, pero no el Padre eterno. O sea, son primos, hermanos, se parecen. Y entonces la pregunta es, ¿por qué ustedes, señores Reyes y Guevara, por qué utilizan los mismos argumentos que los santos de los últimos días para negar que Jesús es el Padre? Si la doctrina mormona es una doctrina inspirada por demonios, ¿no les da temor a ustedes de estar andando en una doctrina de demonios? Tengan mucho cuidado. Lo mejor es creer que Jesús es el Padre eterno, como lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios y Padre, y ese Dios y Padre se manifestó en la carne como el Hijo para venir a salvarnos a nosotros. Entonces, a través de la evidencia interna y a través de la evidencia externa, hemos mostrado que cuando el libro del Mormón dice que Jesús es el Padre y el Hijo, no lo está diciendo en el mismo sentido que creemos los creyentes en la unicidad de Dios. Dicho por una persona es mormona, dicho por la misma literatura de los mormones, ¿sí? Y mostrado por la misma evidencia interna en el libro del Mormón. El Señor Jesucristo le bendiga, hermano Alexander. Yo creo que así podemos concluir. Hemos podido concluir esta falacia, esta alucinación, esta mentira, esta calumnia, y hemos dado respuesta en el nombre del Señor Jesús. Hermano Julio, no, quedó perfecto. Me fascinó sobre todo la comparación de cuando ellos hablan de que Jesús es otro Padre, ¿sí? Cuando nosotros decimos Padre eterno, no, sí, Él es el Padre eterno, y cuando comparamos Hebreos 2:14, donde dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, que está hablando del Padre, sí, pero es que Jesús es otro Padre, es un Padre exaltado, dicen los trinitarios, y es la misma comparación que hacen los mormones. Y ahí en el libro que usted mostró, donde hacen la comparación de que Jesús es un Padre por autoridad divina, ahí citan los mismos textos, según lo que vi ahí, cuando estuve aquí pendiente mirando, los mismos textos que cita el señor Reyes, para decir que Jesucristo es el Padre y el Hijo. Ahí citan los mismos textos. Entonces, en base a eso, podemos decir que esos textos que cita Reyes y cita el señor Guevara son citados por los mormones, pero en un trasfondo o en un contexto comparando a Jesús como otro Padre diferente del Padre diferente del Padre mormón, digámoslo así. Sí, hermano Alexander, por eso ahora le devolvemos nosotros a ellos la pregunta, le devolvemos la situación a ellos, ¿cierto? Y les vamos a preguntar, señores, ¿no les da temor a ustedes? Señor Reyes y señor Guevara, ¿no les da temor, no les da miedo del Señor Jesucristo, de su palabra santa? ¿No les da temor a ustedes que estén utilizando, sabiendo ustedes que el libro del Mormón fue un libro inspirado por demonios y que los mormones creen doctrinas de demonios? ¿No les da a ustedes temor de estar utilizando los mismos argumentos de ellos para negar que Jesús es el Padre? Tengan cuidado, tengan cuidado. Ese es el reto que les vamos a dejar a ustedes. Respóndanos. ¿No les da temor de eso? Mucho cuidado. Están en una doctrina equivocada. Solo por negar la palabra de Dios, vea, José Smith siguió con lo mismo de ustedes. Siguió con la misma doctrina falsa de negar que Jesús es el Padre. Y utilizó los mismos argumentos que ustedes, los trinitarios, han citado siempre. Es mejor creerle a la Biblia, a la palabra de Dios. No, hermano, excelente. De verdad estoy muy contento de haber escuchado esta conferencia. Sé que los hermanos también, los que han estado pendientes hoy del programa, sí, es un poquito tarde, mañana hay que madrugar a laborar, pero vale la pena escuchar siempre cosas que aclaran algo de que se ha cambiado, ¿no? Han cambiado la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Hermano, le agradezco mucho, hermano Julio, que el Señor Jesucristo me lo bendiga. Amén, hermano Alexander. Con la ayuda de Dios más adelante pienso hacer también un escrito similar a este video, pero yo creo que el video nos ha ayudado mucho. El escrito nos ayuda para poder ver como con más detalle y más cuidado algunos puntos.
El Señor Jesús les bendiga. Un abrazo para usted, para toda la audiencia. Muy agradecido por su invitación. Dios los guarde y Dios les bendiga a todos. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, el Señor Jesucristo me les bendiga a todos, de verdad. Para mí esta noche ha sido de gran revelación, cosas que no sabíamos hoy, hemos sido instruidos, hemos sido enseñados. Y por favor, hermanos, por favor, yo les pido ese favor en el nombre del Señor Jesucristo, no caigamos en estas trampas del diablo. Ahí tienen al hermano Julio César, tienen a diferentes hermanos que se han preocupado por estudiar, por analizar, por traer, digámoslo así, tener ese tiempo de poder estudiar estos textos y para darle un contexto, el contexto que merece la enseñanza, no decir cosas a la ligera, ¿sí? Yo les pido el favor a ustedes, antes de apartarse de la verdad de Dios, hombre, consulten a ver, hermano, ¿será que esto es verdad? ¿Será que esto se puede creer? Porque de verdad, para mí es triste ver hermanos que se han ido tras la mentira, porque así como está esto de los mormones, está la simiente de la serpiente, y hay diferentes doctrinas de error, y hoy hemos traído, o el hermano Julio César nos ha traído a nosotros esta gran enseñanza. Para todos, el Señor Jesucristo me les bendiga. No se olviden, este es su canal, La Única Verdad de Dios. Si desean comunicarse conmigo, pues lo pueden hacer. Ustedes saben que ya ustedes conocen cuál es mi WhatsApp, cuál es mi Messenger, lo pueden hacer. Y también si desean traerle alguna pregunta al hermano Julio César, por medio mío se la podemos trasladar y él contestarla. El Señor Jesucristo me los bendiga a todos.